¿Qué tal, amigos? Yo soy Balam. El día de hoy voy a seguir tocando el tema de los espíritus, ¿sí? Eh, Les voy a contar un poquito acerca de algunos de los fenómenos que rondan, que giran alrededor del espíritu, ¿sí? Y bueno, voy a aprovechar esto por esto siguiente. El día de ayer di una conferencia y en la conferencia era sobre leyendas de fantasmas. Y entre el público había un niño y todos los demás eran adultos. El niño tendría quizá alrededor de unos 12 años, un niño muy simpático, muy agradable. Y cuando yo hablaba con el público les decía que si algunos de ustedes, de ellos, algunos de ustedes han sentido algo en su casa, ¿verdad? Han visto con el rabillo del ojo, por ejemplo, cuando tienen la sensación de que pasa algo, o han sentido la sensación de repente de escalofríos, ¿sí? O se les pone la carne de gallina. En ese caso es porque las casas están infestadas. Cuando una persona tiene espíritus, se le llama, dentro de sí, se le llama posesión. Cuando hay una casa en donde hay espíritus, se le llama infestación. Hay gente que le llama casas embrujadas. ¿Por qué? Pues porque es sensacionalista, ¿verdad? Para echarle mucha crema a sus tacos, pero eh, 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 a final de cuentas son casas dañadas o infestadas, ¿sí? Entonces yo les decía, ubiqué y les decía, aquí las personas que se encuentran, de todos los que nos encontramos aquí en este lugar, ¿sí? Le dije, hay dos espíritus que son más viejos que todos, ¿sí? Y estos espíritus más viejos que existen en este auditorio son los siguientes. Uno soy yo, ¿sí? Y el otro es ese niño. Y entonces el niño nada más peló los ojos así y los papás así como que también. Efectivamente, me encontré entre el público a un niño que era un espíritu muy antiguo, ¿sí? Entonces, esos espíritus antiguos, en muchas ocasiones, eh, tienen existen algunos eventos desde antes de nacer que nos hacen pensar que esas personas son espíritus muy antiguos. Les voy a dar una referencia. Pueden ustedes buscar el libro de Iniciaciones Chamánicas. Es de Antonella Fagetti y está editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por el Fondo de Cultura Económica. Ese libro se llama Iniciaciones Chamánicas y ahí él les explica un poquito de lo que les voy a ir contando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ese libro hablan prácticamente todas las personas que aparecen ahí son del estado de Puebla. Porque es el universo al cual ella se dedicó, ¿verdad?, a estudiar. ¿Sí? Y entonces fue recorriendo pueblos, rancherías, etcétera, y buscando o de oídas sabiendo de personas que tenían determinadas características. Y sobre esas fue que hizo la investigación, ¿verdad? Y entonces fue reuniendo la información, ¿verdad? Para poder saber quiénes, por ejemplo, de esos espíritus, de esas personas tenían espíritus que tenían algunas habilidades paranormales. Ese niño va a darles alguna sorpresa después, ¿sí? No me quiero adelantar a los hechos, pero ese niño les va a dar una sorpresa después, ¿sí? Entonces, regresando, eh, les contaba en alguna entrega pasada de cuando el espíritu se sale del cuerpo. ¿Mm? Y les decía que, por ejemplo, en una casa, cuando se botan los breaks en una casa,
se interrumpa el flujo de electricidad, pero es para proteger la instalación eléctrica y para proteger todos los aparatos eléctricos o electrónicos que hay en una casa. ¿Sí? El espíritu también ante eventos que llevan o que pueden producir una gran carga emocional en las personas, el espíritu se sale, precisamente para proteger la integridad de esa persona o de ese cuerpo en el cual él habita. Uh-huh. Entonces, les contaba también de, por ejemplo, de los excombatientes de Vietnam y de cualquier guerra, por ejemplo, en las guerras de la guerra de Corea, por ejemplo, ¿qué puede haber pasado, por ejemplo, en Pearl Harbor? Cuando vienen el ataque de todos aquellos, de repente como nubes de aviones cero, ¿verdad? De la aviación japonesa atacar esa base, ¿verdad? Que los yanquis tenían ahí en Pearl Harbor. Obviamente que todas esas escenas dantescas, esas escenas donde había explosiones, incendios, veían volar brazos, cabezas, etcétera, es simplemente terrible, ¿sí? Y entonces eso produce algo que en psicología, en psiquiatría, en psicoanálisis se le llama neurosis traumática, ¿sí? Perdón, es una neurosis traumática. Cuando existe esta neurosis traumática, generalmente el espíritu sale del cuerpo. Uh-huh. El espíritu sale del cuerpo. Ahora, a veces la gente me pregunta, ¿y cómo se puede saber uno cuando el espíritu sale del cuerpo? Es una pregunta interesante, ahorita la voy a responder. Uh-huh. Cuando el espíritu sale del cuerpo. Puede ser por una de las razones que mencioné hace un momento, por ejemplo, por una neurosis traumática, pero eso mismo le puede pasar aquí en la misma ciudad, un accidente automovilístico, San Juanico en México, la explosión de San Juanico, en esa enorme esfera llena de gas, ¿verdad? Por ejemplo, San Juanico, los incendios en las refinerías, los terremotos, el terremoto del 85, el terremoto del 19 de septiembre, bueno, el 19 de septiembre del 85 y el del 19, el del 7 de septiembre del 2017 y el del 19 de septiembre del 2017, sí. Ajá. Entonces, los incendios, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas así es que hacen que el espíritu salga del cuerpo. Quizá algunos de ustedes hayan escuchado, y esta sociedad va avanzando de tal manera que se va deshumanizando mucho y se van perdiendo, como se pierden los valores, se van perdiendo también creencias, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Y muchas de esas creencias populares tienen una enorme carga de verdad, ¿sí? Cuando el espíritu se sale, entonces uno puede ver a las personas que tienen un semblante sombrío, ¿sí? La cara, la tez es opaca, ¿sí? Es como ceniza, dice la gente del pueblo. Está cenizo, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Otra cosa son los ojos. Cuando uno ve a una persona que no tiene su espíritu, entonces eh, solamente existe en el ojo el punto de luz, que es la incidencia de luz sobre el globo ocular. Pero todo lo demás del ojo, fuera de lo que es el iris, está opaco, no hay brillo. Uh-huh.
Las gentes no tienen gusto por las cosas. Tía, va a haber una fiesta, va a estar muy bonita, muy divertida. Vámonos, tía. Ah, no tengo ganas. Ándele, tía. Va a haber unos chamacones, le vamos a presentar unos chamacones, ¿no? Ah, no tengo ganas, ¿no? La gente no tiene gusto, no tiene ánima. Por eso dice gente, está desanimado, no tiene el ánima. Eh, y una cosa muy curiosa es que puede existir en la mayoría de las ocasiones lo que se le llama también en psiquiatría, en psicología y en psicoanálisis disociación ideoafectiva. ¿Qué quiere decir disociación ideoafectiva? Quiere decir que, que no existe una congruencia entre ideo, las ideas, la forma de manifestarse la gente con relación a la emoción. ¿Me explico? Ajá. Sí, espero que les quede claro. O sea, esto quiere decir que no existe congruencia, es decir, que no existe una relación entre el pensamiento y el afecto. Uh -huh. Una paciente también puede haber ausencias. Un paciente en México, estuve yo recibiendo gentes después del terremoto del 85 y un paciente decía, yo iba saliendo del metro Hospital General. En el momento en que yo salgo del Hospital General, en ese momento veo cómo el hospital se viene abajo. ¿Sí? Entonces, de ahí para allá fue una nube de polvo. ¿No? Y imagínense el shock tan tremendo que puede haber significado para ese hombre ver esa escena. ¿Sí? Después me relataba como partes, el relato era en partes, dice, yo veía, iba caminando por la calle Cuauhtémoc, allá en México, y veía como el pavimento como que hacía olas. ¿Sí? Después me menciona que iba por el Hotel Regis. El Hotel Regis fue un hotel muy conocido en México, en donde era un centro de reunión de intelectuales y de políticos. Entonces eso lo convertía en un lugar muy especial. ¿Sí? Y se vino abajo. Él dice que entonces iba pasando por ahí y escuchaba sirenas de bomberos, de las cruces roja y verde, etcétera, etcétera, de los cuerpos de auxilio, ¿verdad? Del ERUM, por ejemplo, y entonces allá en México, eh, eh, y dice que ya veía fracciones, de otras cosas no se acordaba. Después me relata que se veía él pasando por frente al Palacio de Bellas Artes. ¿Eh? Y después que iba en la charola de una camioneta pick-up. ¿Sí? Decía que él vivía eh, en las afueras, en el Estado de México, por el rumbo de Santa Clara. ¿Sí? Entonces, todo esto había tenido una secuencia, pero su cerebro solamente registraba esos momentos. Uh -huh. O sea, había ausencias. Una paciente me decía, una mujer muy guapa, con el pelo blanco, 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 algo que yo jamás, jamás había visto. Me decía, doctor, mire mi pelo, qué curioso. Dice, yo lo tenía negro. Le dije, ¿cómo pasó eso? Dice, no sé. Dice, yo iba, ¿dónde vive? En Tlatelolco. Dice, yo iba
Iba a la cocina y le llevaba el desayuno a mi esposo y mis hijos. Y les llevaba el desayuno y regresaba a la cocina a calentar tortillas, a hacer algo, ¿no? Y de repente empieza a temblar y se viene abajo toda lo que eran las salas y comedores. Supuestamente quedaron en pie en ese edificio las cocinas, los baños y creo que una recámara. Pero eso es lo mismo en todo un edificio, o más o menos así era, ¿no? Pero ella me relataba de la muerte de su esposo, de sus 3 hijos, sin carga emotiva. O sea, no, no, no había, no lloraba, no se desesperaba, no. Me decía, qué curioso, mire mi pelo. Sí. O sea, ahí es una disociación ideoafectiva. Si ustedes recuerdan, o los que sean más grandecitos, eh, en los pueblos o en los ranchos se decía, ese muchacho está entelerido, ¿sí? O sea, se referían a muchachos así, que habían pasado por algún acontecimiento traumático, ¿verdad? Y eh, estaban como idos y enflaquecían, se hacían flaquitos, porque no comían, no tenían gusto, ¿sí? No tenían el ánimo de comer. Uh-huh. Entonces dice, parece que estás, después más acá, la gente le decía, como haciendo referencia a esos niños, parece que estás entelerido, muchacho. ¿Sí? Uh-huh. Estos son algunos de los síntomas que tienen las personas a las cuales se les ha salido el espíritu. El día de hoy, hasta aquí llegamos. ¿Sí? Y seguiremos platicando. Uh-huh. Recuerden, yo soy Balaam. Dios nos bendice a todos. Nosotros somos los guajolotes. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias.